Bienvenidos a nuestro tiempo de reunión, de consideración de la palabra. Y hoy vamos a continuar y concluir el tema, pues muchas veces controversial, sobre la elección. La elección según la Escritura. ¿Qué nos enseña la Escritura al respecto? Bien, entonces vamos a recordar un poco que hemos visto anteriormente para entrar en contexto. Pretendemos contestar bíblicamente cuándo y por qué nos escogió Dios. ¿Hay algunos que no son escogidos? Bueno, hemos visto en primer lugar el orden de salvación, de acuerdo a lo que nos enseñaron nuestros antepasados, los reformadores, los hombres de Dios, los puritanos. Y bueno, ¿qué nos enseñaron al respecto? En primer lugar, la elección, que es el tema que estamos considerando. Y vamos a tratar de tomar estos temas en el orden que precisamente los describimos. Dios escoge a las personas para que sean salvas. De allí que sea la gracia de Dios obrando. Porque si fuera que Dios nos escogiera por las decisiones que tomamos, habíamos dicho que entonces la salvación dependería de la decisión y de los méritos humanos. Y recordemos que es Dios quien es soberano sobre todo y en todos. Bien. En segundo lugar, seguiría el llamado del Evangelio, es decir, la predicación del Evangelio. Y por consiguiente, después de la proclamación del mensaje del Evangelio, viene la regeneración, el nuevo nacimiento, para que la persona posteriormente se convierta. Esa conversión es en fe y en arrepentimiento, y entonces el Señor justifica, es decir, es el acto por el cual Dios declara a una persona justa e inocente, no por sus propios méritos, sino por la persona y la obra del Señor Jesucristo. Luego entonces hablábamos de la adopción, es decir, la membresía en la familia de Dios, la membresía en la familia de Dios, es lo que mencionábamos. Luego entonces de la adopción tenemos la santificación, que es el caminar y el crecimiento en la vida cristiana. Esto concluiría, luego de la santificación entonces hablamos de la perseverancia de los santos, que tanto nos hablaron los reformadores, la permanencia como creyente. Y luego pues la muerte, partida para estar con el Señor, y más adelante finalmente la glorificación, es decir, el tener o el que Dios nos dé un cuerpo glorificado semejante al de Cristo en su resurrección. Pero bueno, retomando la elección, entonces decíamos que es el acto soberano de Dios, el acto soberano de Dios desde antes de la creación, en el que escoge algunas personas para salvarlas. Ya dijimos, no por algún mérito personal, sino por la soberanía y el deleite divinos. Bien. Bueno, en primer punto, enseña el Nuevo Testamento de la predestinación. Sí, habíamos hablado de los pasajes que claramente mencionan la predestinación. Bueno, la predestinación es un tema que abarca dos aspectos, que es la elección y, bueno, otro tema que es mucho más controversial que la elección, porque si la elección ya es controversial en sí, pues hay otro mucho más controversial que es la reprobación y es el que tomaremos al final. Pero esto hace parte de la predestinación, ¿sí? O sea, de destinar con antelación, ¿sí? Es lo que decimos en esencia con la predestinación. Trazar un rumbo previo. Bueno, en cuanto a la elección, entonces veíamos los pasajes bíblicos. Por ejemplo, veíamos el de Hechos capítulo 13, versículo 48. Voy a tratar de mostrarlos acá, pero solo como repaso. Por eso los voy a mostrar acá con respecto a la elección. Entonces, decíamos en Hechos capítulo 13, en el versículo 48, dice, los gentiles oyendo esto,
se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, ¿quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Y podemos mirar cualquier otra versión. Yo quiero, por ejemplo, mirar la nueva versión internacional, porque a veces muchos niegan la elección y está por toda parte en las escrituras, o niegan la predestinación y la vemos en varias partes del Nuevo Testamento, como es lo que estamos haciendo. En la nueva versión internacional dice: creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Quiero una más, la nueva traducción viviente. Dice: y todos los que fueron elegidos para vida eterna se convirtieron en creyentes. Entonces, yo creo que con estas versiones está clarísimo. Con este solo pasaje, podríamos decir, la doctrina de la elección está muy clara. Sin embargo, vamos a tomar más. Recordemos Romanos capítulo 8, del versículo 28 al versículo 30. Romanos capítulo 8, versículos 28 al versículo 30. Y dice de esta manera: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Miremos también el pasaje de Romanos capítulo 9, porque Romanos capítulo 9 es uno de los pasajes claros respecto a la elección, pero vamos a tomar específicamente los versículos 11 al versículo 13. Dice: pero antes de que nacieran, refiriéndose a Jacob y a Esaú, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella, o sea, Rebeca, recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos, no los de la gente, sino al propósito de Dios. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras: amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Entonces, démonos cuenta que ellos todavía no habían hecho algo bueno o algo malo para pues decir: no, es que escogió a Jacob porque se portó bien, ¿no? Si fuera por portarse bien, pues Jacob tuvo fallas, ¿no? Como las tenemos, bueno, todos nosotros. Pero Jacob, dice, fue escogido por Dios, es lo que notamos acá, ¿no? Otro pasaje que nos ayuda también aquí en este respecto es el de Romanos capítulo 11, versículo 7. Ahí más adelante en Romanos 11, versículo 7. Y vamos a verlo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Los escogidos lo han alcanzado. Es lo que dice aquí la escritura, ¿no? Muy clarito. Y también encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 4 al versículo 6, encontramos del 4 al 6, dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dese cuenta, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en él, no en nosotros, no por nosotros. Antes de que estuviéramos en la tierra e hiciésemos cosas buenas o malas, bueno, por lo general y por naturaleza son malas. No digo que todo a nivel, digamos, intelectual o nuestras labores cotidianas, pero sí a nivel espiritual,
pues no hemos hecho lo recto delante de Dios. Desde que nacemos muertos espiritualmente. ¿Sí? Entonces dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que Dios pudiera ver, digamos, o antes de que hiciéramos obras, antes de que estuviéramos sobre esta tierra como ahora lo estamos, antes de que nosotros dijéramos acepto a Cristo, la Biblia dice nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió antes de la fundación del mundo. Bien, vamos a tomar a otros pasajes que también tomamos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice así, el versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dese cuenta que Dios nos ha escogido para salvación desde el principio, antes de que estuviéramos sobre la tierra. Desde el principio esto puede ser homólogo a lo que veíamos ahorita antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero se cuenta que no es en sí la obra humana, es Dios tomando la iniciativa y salvándonos. Entonces, vemos también en 2 de Timoteo 1:9, estamos repasando esos pasajes que vimos anteriormente. Dice allí, 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, claramente nos muestra, ¿no?, la predestinación, la elección, que está dentro del gran tema, la predestinación. Entonces la elección hace referencia a aquellos que Dios escoge para ser salvos antes de la fundación del mundo. Es lo que nosotros vemos, ¿no? Bueno, considerando entonces cómo presenta el Nuevo Testamento la elección. Bueno, en primer lugar, lo muestra como consuelo porque no depende de nuestros propios esfuerzos, ¿no? Comenzando por allí, sino que es la gracia soberana del Señor. Además, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, según lo leímos ahora en Romanos 8:28. O sea que para los elegidos, para los salvos, y aquí surgiría alguna pregunta. Alguien diría, bueno, ¿yo cómo sé si soy elegido, si soy salvo? Para aquellos que han recibido a Cristo, permanecen en Él y perseveran en Él, Dios, dice, les ha dado las arras, la certeza, la garantía, la prenda, por así decirlo, que es el Espíritu de Dios, que son las arras de nuestra herencia, lo dice en 2 Corintios capítulo 1 y también lo dice en Efesios capítulo 1. Nos ha dado esa seguridad. Si perseveramos, claro está, como vimos en la lista del orden de salvación, la perseverancia de los santos. Pero bueno, no me adelanto, seguimos hablando de la elección. Entonces es de consuelo, ¿por qué? Porque a los que el Señor predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó, dándolo como un hecho cierto, aunque aún no se ha cumplido la glorificación, pero es tan seguro que el apóstol Pablo dice los glorificó, como si ya hubiese sucedido. Entonces vemos cómo en el pasado Dios nos escoge en Cristo. En el presente, bueno, vemos que Dios, el Señor ha determinado, dice, nos conoció de antemano, al presente nos llama y nos justifica, conformándonos a la imagen de Cristo, y al futuro entonces dará glorificación. Entonces esto es de gran consuelo, sabiendo que es el Señor el que hace la obra. Esto me hace acordar lo que dice Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, según lo que estamos viendo en Filipenses 1:6. Es de mucho consuelo, de mucho aliento para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, damos gracias porque hemos sido escogidos en Cristo. Bien. Entonces, bueno, en primer lugar, la elección se presenta como consuelo. En segundo lugar, decíamos que la elección se presenta como una razón para alabar y dar gracias a Dios. Alabar y dar gracias a Dios. Claramente lo dice Efesios capítulo 1, versículos 5 y versículo 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y lo mismo dice más adelante en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces la elección es para alabanza y acción de gracias por Dios habernos escogido para salvación. Bien. Y en tercer lugar, como motivo para la evangelización. Como motivo para la evangelización, dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10, haciendo referencia a los escogidos. En segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El hecho de que Dios haya elegido para salvación motiva a predicar el Evangelio, porque es muy seguro, muy probable que al predicar y compartir nosotros la palabra, a esas personas, a esos receptores, a esos oyentes, muy probablemente muchos de ellos recibirán entonces la salvación, son elegidos. Y damos gracias a Dios también porque la obra no depende de nosotros. O sea, no es por nuestro esfuerzo, por nuestra elocuencia. Si fuera por nuestra elocuencia, qué triste sería. Pero no es según nuestras capacidades, sino según el poder, la soberanía y la providencia de Dios. Entonces, el saber que Dios ha escogido, dice el doctor Gruden, algunas personas para salvarlas, pues esto es como un estímulo para predicar el Evangelio, aunque eso implique soportar sufrimiento. Entonces, la elección es la garantía, dice el doctor Gruden, que tiene Pablo de que habrá algún éxito en la evangelización. Y él pone un ejemplo de cuando alguien va a pescar. O sea, se le puede garantizar a una persona tenga la garantía, la seguridad de que va a pescar algunos peces, porque los peces están con hambre y esperando. Quizá no sean todos, pero van a morder porque los peces, dice, están con hambre y esperando, dice el doctor Gruden, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta la elección? Como consuelo, como motivo de alabanza y acción de gracias, y también como incentivo para la evangelización. Bueno, vamos a hablar de los malos entendidos de la doctrina de la elección, porque pues a veces y sobre todo hoy en día el cristianismo, pues muchos grupos que se dicen cristianos no se basan tanto en la palabra sino en la razón humana. Y nosotros no podemos basarnos en la razón humana para entender o interpretar las doctrinas de la gracia. Porque al hablar de la doctrina de la elección, lo más fácil sería no hablar de ella, porque nos genera muchas inquietudes, nos genera muchas preguntas que no podemos contestar a satisfacción. Pero sí tenemos cosas claras que la Escritura nos dice. En primer lugar, pues la elección no es fatalista ni mecanicista. Decíamos que no es fatalista en el sentido de que nuestras decisiones no cuentan
y que ya todo prácticamente funciona según está ordenado, ni mecanicista. Mecanicista es que hay una fuerza oculta en el universo que ya ha determinado todas las cosas, de tal manera que actuamos no con base a decisiones que podamos tomar, sino con base a algo que ya está preestablecido. Entonces, no es ni fatalista, no es ni mecanicista, ni por un lado ni por el otro. La Biblia enseña que las personas no son criaturas mecánicas que actúen cuando se les da enter, cuando se les da alguna orden, ¿sí? Como cuando uno maneja un programa, una máquina que actúa de acuerdo a la orden que la persona que lo esté programando le diga que funcione, ¿no? Las personas son precisamente personas, seres que tienen la capacidad de tomar decisiones y esas decisiones son reales. Así lo enseña la escritura. La escritura no nos ve como autómatas, como robots que simplemente funcionan como si fuese, por ejemplo, una película en donde cada uno tiene un papel y ya la persona que le dieron ese papel tiene que actuar conforme a ese guión. O sea, la persona no tiene la libertad para salirse del guión. No es así. La Biblia enseña que las personas toman decisiones reales y estas decisiones tienen repercusiones. Así lo enseña la Biblia. Así lo enseña la Biblia. Entonces, no es un asunto de fatalismo o de, si se puede decir, mecanicismo. No es nada de eso, ¿no? Todo lo contrario, la Biblia hace la invitación para que las personas respondan al mensaje del Evangelio. Entonces, vemos, por ejemplo, en Mateo 11:30, el Señor dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Se les está invitando como a personas. Entonces la lección no es fatalista, es decir, mis decisiones no cuentan, yo actúo con base a un guión y a mí me tocó el papel de malo, de cenicienta, etc. No, eso no enseña la escritura. Las personas toman decisiones, se apela a la voluntad de las personas. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:17, ya terminando la escritura o la revelación, en Apocalipsis 22:17, dice lo siguiente, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Ahí no dice al que según el guión de la predestinación y la elección está establecido, venga, no, ahí dice el que quiera. O sea que la Biblia apela a la voluntad de las personas, que Dios actúa soberanamente incluso a través de la voluntad de las personas es diferente, pero las personas actúan con decisiones reales, conscientes en cuanto a las cosas espirituales, ¿no? Entonces no es fatalismo, nuestras decisiones son reales y tienen repercusiones, ¿no? Ahora, la implicación, dice el doctor Ruden, de que esto es ciertamente pues un motivo para predicar el Evangelio, ¿cierto? Y bueno, nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de los que predican el Evangelio, hay una responsabilidad de predicar el Evangelio. No es que dependa de nosotros la salvación de las personas, pero es una responsabilidad. En Hechos, simplemente lo cito rápidamente, Hechos 18, del 9 al 10, el Señor le dice a Pablo que no tenga miedo, que siga hablando, porque en Corinto, dice, tenía mucha gente. O sea que no es que Pablo dice, no, yo me voy, igual Dios va a cumplir su propósito, porque conmigo o sin mí, el propósito de Dios se va a cumplir. No, el Señor le dice a Pablo, le da las razones, no solamente le da la orden, no solo le dice, no temas, quédate aquí predicando, también le dice, hay mucha gente en esta ciudad, o sea, le da las razones y eso motiva a Pablo. Es que eso es un gran motivo de gozo, ¿no? Que el Señor le diga a uno, no tengas miedo, sigue hablando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en esta ciudad, o sea que si eso ocurrió en Corinto, en cualquier lugar yo creo que Dios tiene personas
que ya sean muchas o pocas, van a escuchar y vemos entonces cómo apela también a la decisión del apóstol Pablo para que se quede. Aunque Dios es soberano, Dios quiere usar al apóstol para que se quede predicando el evangelio. Y él se quedó allí por más o menos un año y medio. Entonces, él se quedó allí y predicó. ¿Para qué? Pues para que los elegidos pudieran salvarse, apelando a la voluntad de las personas que escuchan, porque quienes asisten a las iglesias, pues yo creo que los adultos no van a ir forzados, no van a ir en contra de su voluntad. Las personas que asisten y se congregan en una iglesia es porque efectivamente quieren, han dispuesto su tiempo, sus recursos para ir. Entonces dése cuenta que la elección no es mecanicista. En segundo lugar, la elección no se basa en el preconocimiento de nuestra fe, o sea, la presciencia de Dios, algunos dicen, y es cierto, Dios tiene presciencia, eso lo dice en segunda de Pedro, al inicio de la carta, creo que lo dice, elegidos según la presciencia de Dios, a ver si es segunda o es primera, dice, creo que es primera de Pedro. Sí, primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y algunos creen que eso significa que Dios mira al futuro y considera las acciones que van a tomar las personas, que eso es la lección, esa es la lección, que Dios mira al futuro desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. El Señor mira al futuro y ve cuáles de los seres humanos van a creer, y entonces aquellos que Dios sabe que van a creer, a esos salva, y quienes Dios sabe que no van a creer, a esos los condena. Eso es algo pues errado, aunque si bien es cierto, Dios puede al futuro saber lo que va a ocurrir con las personas. Dios no depende de las decisiones de las personas, porque entonces la gracia no sería gracia, sino sería por los méritos y la voluntad del ser humano, que asimismo se da vida espiritual y asimismo escoge a Cristo. No es así. Nosotros ahorita vimos al principio el orden de salvación, y dentro del orden de salvación vemos que primero es la predicación, luego la regeneración, porque Dios actúa en esa palabra para que la persona, quien Dios sabe que va a recibir, reciba la palabra, y entonces esa persona allí entonces puede creer. No puede creer antes, porque una persona muerta en delitos y pecados, no está habilitada para creer. Primero tiene que estar viva para poder escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces el Evangelio se proclama y Dios en su soberanía abre el entendimiento de aquellos que escuchan o aquellos a quienes Dios ha tocado para que reciban el mensaje del Evangelio y se conviertan, es decir, se arrepientan y crean. Se arrepientan y crean. Entonces es Dios quien dispone los corazones. Si la salvación dependiera de la decisión de las personas, así Dios la conociera desde el pasado, desde antes de la fundación del mundo, para ser más precisos, entonces la salvación dependería de las personas, ¿sí? Y algunos dicen, no, es que Dios conocía quiénes iban a creer, y entonces a esos va a salvar. Y algunos se basan en Romanos 8:29, donde dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó. Entonces ellos dicen, pero dése cuenta que Dios sí conocía los hechos, y basados en los hechos, entonces por eso escogió, por ejemplo, a Jacob, porque Dios sabía que Jacob no, eh, no se iba a apartar como su hermano Esaú. Pero no es así. Ellos no habían hecho aún el bien y el mal. Antes Dios los escogió, antes de ellos poder decidir hacer o no hacer. Dios ya había hablado, amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. Y en cuanto a este pasaje, entonces alguien dirá, pero Dios sí conoce los hechos, y basándose en los hechos de las personas, Él las escoge. No, en primer lugar dijimos, la salvación no es por los méritos o las decisiones humanas. El ser humano puede tomar muchas decisiones. Tiene libre albedrío, por ejemplo, para escoger la universidad donde va a estudiar. Bueno, eso depende también de sus ingresos.
si aprueba el examen de admisión. También podría querer escoger dónde va a vivir, podría escoger su cónyuge, bueno, pero en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a las cosas que pertenecen, digamos, a la salvación personal de un ser humano, en ese sentido no tenemos el libre albedrío. Y si pudiéramos escoger a Dios antes de que Él nos escogiera a nosotros, en primer lugar contradeciríamos muchos de los pasajes de la Escritura. En segundo lugar, entonces veríamos que Dios no tiene el control absolutamente de todo. Y la Biblia dice que Él gobierna sobre todos. Dice, Él estableció en los cielos su trono y su gobierno es sobre todos. Entonces a los que el Señor conoce de antemano los predestina, y la palabra aquí conocer de antemano hace referencia no al conocimiento de los hechos sino de las personas. Eso es importante. La elección no se basa en el preconocimiento de nuestra fe, es decir, que Dios sabía el futuro que íbamos a elegirlo y por eso Él nos elige, ¿no? Porque entonces la iniciativa la tomaríamos nosotros y la Biblia no enseña eso. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. O tomemos como ejemplo lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, dése cuenta que ha sido el Señor quien les eligió, no solamente para su ministerio, sino para salvación. Entonces la palabra preconocimiento hace referencia a un conocimiento por experiencia, un conocimiento de relación, de comunión. En ese sentido es que se refiere, no a los hechos de las personas, no a los hechos de las personas como tal. Como punto B de que la elección no se basa en el preconocimiento de Dios, de nuestra fe, aunque ya dije, Dios ciertamente sabe lo que van a hacer las personas a futuro, pero no está esperando o no deja en manos de las personas la decisión, porque si fuera por dejar en nuestras manos la decisión de seguirle, nadie le seguiría, porque la Biblia dice, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. ¿Y a quién está incluido ahí dentro de él? No hay quien busque a Dios. Están incluidos todos los seres humanos. Solo que Dios ha tenido a bien despertar a algunas personas para que respondan en fe. Entonces nunca dice la Escritura que nuestra fe es la base o es el motivo por el cual Dios nos escoge. Ciertamente la salvación es por fe, no quiero contradecir eso. Hay muchos pasajes en la Biblia que lo dicen, ¿cierto? Pero de acuerdo a lo que leímos, es Dios quien escoge para salvación y nosotros voluntariamente, Dios permite que esas decisiones sean voluntarias y al mismo tiempo cumplan su propósito. Entonces, es en ese sentido que lo decimos. Si la elección se basara en algo bueno en nosotros, o sea, en nuestra fe, entonces ese sería el comienzo de una salvación por méritos, ya lo hemos dicho. Si fuera porque nosotros elegimos a Dios, entonces no estaríamos en muerte espiritual. Y no diría la Biblia, no hay quien busque a Dios. Pero por cuanto la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, o sea, nadie busca a Dios, y por otra parte dice que estaban muertos en delitos y pecados, o estábamos muertos en delitos y pecados, entonces esto evidencia que la salvación no se basa en las decisiones de las personas, porque esa es la gracia, recordemos. Y la elección es incondicional, como se ha enseñado por parte de algunos siervos de Dios reformadores. Hasta el día de hoy, la elección es incondicional. Incondicional, ¿no? Y bueno, entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver también algunas objeciones a la doctrina de la elección. Bueno, ya hemos visto, algunos dicen que la elección entonces, creen que la elección es un asunto de fatalismo o mecanicismo, o sea, que las personas no toman decisiones reales y que responden a un guión o un libreto que se les dio de antemano y que les toca cumplirlo a las malas. O bueno, como decimos, involuntariamente, fuera de su libre albedrío. No es así.
Ya dijimos que las decisiones que toman las personas son reales y las consecuencias de las mismas también. Bueno, las objeciones a la doctrina de la elección. Vamos a comenzar pues, a ver por qué muchas personas objetan o rechazan esta enseñanza. Yo conozco un vecino, una persona pues muy querida, muy servicial, que acepta la enseñanza de los bautistas, de los reformados, pero no puede aceptar esta doctrina. Le parte intelectualmente la cabeza, le parte en su lógica, porque no es posible. Y bueno, si humanamente consideramos la elección, pareciera injusta desde nuestro punto de vista humano y corto, porque entonces no se le daría a las personas, digamos, la libertad de escoger. Y ya dijimos que las personas, quienes son creyentes voluntariamente, escogen serlo, claro. Dios les convence y trae a sus vidas ese deseo, ese sentir, y les da vida espiritual para que conscientemente y voluntariamente tomen la decisión de seguir a Cristo. De igual manera, quienes no creen, aquellos que han escuchado pero rechazan, Dios les ha hablado. Entonces, dentro de todo esto vamos a responder las objeciones. En primer lugar, bueno, quiero decir que no todos en el cristianismo pues apelan a la doctrina de la elección. Más bien se enfocan en la postura de Arminio, Jacobo Arminio, y no me voy a centrar en historia de la iglesia, pero Jacobo Arminio fue un holandés, si no estoy mal, un reformado, que en su momento hablaba pues, de que los seres humanos podían decidir escoger a Dios y tenían ese libre albedrío en el sentido en que ellos mismos escogen a Dios. Entonces por eso se llama arminianos. La contraparte serían los calvinistas, que hacen referencia a que Dios es quien escoge soberanamente. De allí ¿cómo se dice? Lo olvidé. El acróstico tulip. Tulip. ¿Por qué acróstico? Porque cada palabra es la inicial de un principio en cuanto a la salvación y a la elección. Tulip, entonces, precisamente en inglés es tulipán. Y es significativo porque fue, creo que en Holanda, precisamente, donde se establecieron estos 5 puntos, los famosos 5 puntos del calvinismo, que son como una respuesta a los puntos del arminianismo, en donde, entre otras cosas, se hablaba de que el ser humano tiene la libertad de escoger a Dios. Pero recordemos, si el ser humano tuviese libre albedrío para escoger a Dios, ya dijimos que el libre albedrío se ejerce en muchas áreas, aquí a nivel terrenal, las personas escogen muchas cosas, tienen intelecto, tienen creatividad, tienen dones, talentos, etc. Pero en cuanto a las cosas espirituales, el ser humano está muerto espiritualmente. Entonces, si Dios no resucita a una persona, esta persona no puede responder en fe y en arrepentimiento. Por eso decíamos que después de la elección sigue la predicación del Evangelio, y después de la predicación del Evangelio, la regeneración, porque con base a esa palabra de vida, recordemos, las palabras que Dios nos ha hablado son espíritu y son vida. Entonces esas palabras dan vida a aquel que está muerto, para que una vez esta persona regenerada y siendo consciente, reaccionando, viva espiritualmente, pueda responder en fe y en arrepentimiento. Entonces, algunos creen que la elección quiere decir, o sea, la doctrina de la elección la objetan, hoy en día la objetan muchos porque basan la elección en su lógica. O sea, si tratamos de meter a Dios en nuestra cabeza, es como tratar, y lo hemos comparado varias veces, de meter el agua del océano en un balde. Es imposible hacer algo así, porque Dios es grande, sus pensamientos no son los nuestros. Y la Biblia dice, oh profundidad de las riquezas, ¿quién entendió sus juicios? ¿Quién ha sido su consejero? Dice la Biblia, su grandeza es inescrutable. Sus caminos no se pueden investigar, son más altos que los nuestros. Por eso no siempre podemos interpretar a Dios a la luz de nuestra lógica humana. Por eso la doctrina de la elección, pues a veces pareciese no entrar
en la lógica. Y bueno, claro, si lo analizamos desde la lógica humana, parecería incoherente, pero es lo que enseña la Biblia. La gracia de Dios es la base de nuestra salvación, el amor, la misericordia de Dios, no la fuerza o voluntad del hombre para escoger a Dios. Entonces, algunos creen que la elección quiere decir que no tenemos alternativa en cuanto a recibir a Cristo o no. Esto es falso en primer lugar porque ya vimos que los seres humanos toman decisiones reales, que tienen consecuencias reales o resultados reales, para bien o para mal. Entonces, la Biblia claramente nos muestra de las decisiones que hemos de escoger. Es decir, la Biblia no dice, no, usted no es elegido, lo siento, no puede escoger a Dios, no. La Biblia llama a todos a que escojan el camino del Señor, apela, ¿cierto?, a los hombres para que se vuelvan a Dios, pero los hombres no se vuelven. Entonces algunos creen que la elección no deja alternativa, claro, como no soy elegido, ¿cierto? Y eso sería atrevido de nuestra parte decir, no, no, yo no soy elegido. Eso no nos corresponde a nosotros decirlo, eso Dios lo sabe en su sabiduría. Desde que nosotros hayamos recibido a Cristo, eso es evidencia de salvación. Desde que nosotros perseveremos en la fe, luchemos a pesar de nuestros pecados y nuestras caídas, nos levantamos y persistimos, ¿no? Entonces, algunos creen que la elección quita decisión a las personas. No, ya dijimos que las decisiones que se toman por parte de las personas son voluntarias y que Dios ha determinado en su soberanía cumplir sus planes y sus propósitos a través de las decisiones voluntarias de las personas. A través de las decisiones voluntarias de las personas, Dios cumple su propósito, de tal manera que Dios es soberano y el hombre toma decisiones reales, con implicaciones reales. Entonces, la elección entonces no quita el hecho de que los seres humanos tomen decisiones voluntarias y reales. Voluntarias en el sentido en que nadie los obliga. No los obliga, ya dijimos, no, a un creyente no lo obligan a ir a la iglesia. Está dispuesto a hacer, ¿no? Esto, ¿no? Algunos creen que entonces, bueno, si algunas personas creen que libre albedrío significa tomar decisiones incluso aparte de la voluntad o el gobierno o el control o la soberanía de Dios, bueno, ahí sí están equivocados, porque si una persona tomara decisiones fuera de lo que Dios ha establecido querido, entonces nos deja dudas respecto a si Dios es soberano en el universo, si Dios tiene control de todas las galaxias y de todos los eventos que suceden en nuestro planeta, si una persona pudiera actuar separada de la soberanía de Dios. Pero Dios es soberano. Recordemos lo que dice en Romanos capítulo 9. Dios a quien quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Sin embargo, Faraón, como dice la Biblia, a pesar de las evidencias, pues ejerció su voluntad para endurecerse. Él no se endureció porque dijo, no, Dios me dijo que me iba a endurecer, entonces yo me voy a endurecer porque me tocó ese papel. No, Faraón ejerció su voluntad para no dejar ir a los israelitas. Y Dios usó precisamente eso y endureció su corazón para que el propósito de Dios se cumpliese. Bueno, en segundo lugar, algunos creen que la doctrina de la elección quiere decir que los que no son creyentes nunca han tenido la oportunidad de creer. O sea, entonces aquellos que nunca escogen a Dios es porque nunca tuvieron o nunca fueron elegidos. Entonces algunos dirían, bueno, ¿y esto qué pasó? La doctrina de la elección, algunos creen que significa que los incrédulos nunca van a tener la oportunidad de creer, o bueno, quienes permanecen en incredulidad. La Biblia dice claramente que el Señor se ha revelado a los hombres en mayor o en menor grado, incluso a los indígenas y pueblos en donde, digamos, en su momento el cristianismo no llegó, o a personas que no escucharon el Evangelio. Entonces, primero tenemos que decir que la Biblia no nos permite decir que los inconversos no han tenido la oportunidad, dice el doctor Gruden.
¿sí? Entonces, en ese caso, pues la culpa sería de Dios si Dios no hubiese dado oportunidad de mayor o en menor grado, pero todos han tenido oportunidad, ¿cierto? Por ejemplo, el Señor Jesús eh, le atribuye responsabilidad a las personas cuando rechazan el mensaje del Evangelio a ellas, no porque, o sea, Jesús no dice, no, ustedes no creen porque ustedes no fueron elegidos, ¿no? El Señor, por ejemplo, en Juan 8, 43 y 44 dice, ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Y subrayo esto, quieren, haciendo referencia a la voluntad de ellos. Ellos quieren cumplir los deseos de su padre el diablo, ¿sí? Entonces, también vemos esto en Juan 5:40. Los judíos que lo rechazaban no querían venir a él. Dice, no quieren venir a mí para tener esa vida. Ahí no dice, ustedes, según el previo consejo de Dios, está escrito que no van a venir. No, ahí dice, no quieren venir. Vemos el verbo querer ahí, haciendo referencia a la voluntad y la decisión libre de las personas allí. Y también dice la Biblia en Romanos 1:20 que Dios a todos se les reveló a través de la creación, a través de una conciencia, de modo que no hay excusa. Bueno, en el 1:20 hace referencia a la creación y ya en el capítulo 2 hace referencia a la conciencia. Dios ha dado revelación general, es decir, la creación, y Dios ha dado una revelación interna que es la conciencia, ¿cierto? Entonces no podemos decir que las personas no han tenido oportunidad, no, se les ha hablado. ¿Quién más que en la época del Señor Jesús los fariseos y los escribas con tantas señales y tantas evidencias y a pesar de eso se rehusaron a creer? A pesar de las evidencias, ¿no? Y en segundo lugar, pues decimos que hasta ahí llega nuestra explicación, porque dice Romanos 9:20, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Yo quiero aclarar que nuestros caminos no son los caminos de Dios y que no podemos entender completamente a Dios. O sea, el objetivo de este mensaje no es que lo entendamos todo acerca de Dios, porque hay cosas que no vamos a poder entender jamás. Y si pudiéramos entender a Dios de una u otra forma, ya no sería Dios, porque Dios es más grande que todo aquello que podamos nosotros concebir. Dice, oh profundidad de las riquezas, qué insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, o sea, tus planes no los podemos investigar. Entonces, por eso hay un punto en el que no podemos explicar todas las cosas, pero sí aceptar, tal como dicen en la Escritura. Dios le ha revelado a los hombres en mayor o menor grado, pues respecto a su existencia, y de acuerdo a lo mucho, a lo poco que hayan recibido, van a dar cuentas delante de Dios. Pero en segundo lugar, los caminos de Dios son inescrutables y llega un momento en que nosotros como vasijas no podemos cuestionar a Dios, porque Él es el creador, ¿no? En tercer lugar, bueno, por consiguiente dicen que la elección es injusta, algunos. ¿Por qué? Porque Dios escoge a algunos para salvarlos y a otros los pasa por alto. En primer lugar, recordemos que lo habíamos dicho anteriormente, el doctor Gruen decía que si fuera por la justicia de Dios, entonces sería justo que Dios condenara a las personas. ¿Por qué? Porque se han revelado. Dice, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y sin embargo Dios ha determinado que de la humanidad perdida va a salvar personas. O sea que no podemos decir que Dios es cruel o que la elección es injusta, no, porque si fuera por justicia, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios y todos merecen la ira. Como dice Efesios capítulo 2, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, no podemos decir que la salvación es injusta, más bien vemos cómo la misericordia de Dios, a pesar de lo que somos y de nuestros defectos, Dios nos ha escogido, ¿no? Entonces, esta postura también se expone en Romanos capítulo 9, y yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 9, desde el versículo 18, Romanos capítulo 9, desde el versículo 18, dice, de manera que de quien quiere
tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Soberanía de Dios. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, si Dios es el que determina las cosas, entonces ¿para qué le echa la culpa a las personas? Si las personas irresistiblemente tienen que cumplir lo que ha sido pues decretado para ellas. Pero ¿qué dice más antes, oh hombre? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esa es la objeción en nuestra carne. Por eso no podemos interpretar las escrituras a la luz de nuestra lógica, porque no siempre van a ir acorde a nuestra lógica. ¿Sí? Y más adelante dice en Romanos 9, del 20 al 24, allí mismo en ese capítulo, bueno, desde el 22 leemos, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Entonces, Dios, todo lo contrario, es paciente, porque soporta con paciencia a esos vasos de ira que constantemente rechazan la revelación de Dios, que como veíamos ahorita y el Señor decía, estas personas no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces, en vez de ver injusticia, más bien es ver la misericordia de Dios que les llama a pesar de su dureza. Recordemos lo que habíamos visto, creo que hace 15 días, con respecto a la gracia común, o sea que Dios a todos les ha dado bendiciones físicas, intelectuales. Entonces, a pesar de que se rebelan, por ejemplo, los ateos, que tienen un coeficiente intelectual alto, que Dios les ha dado, bueno, salud, y sin embargo, estas personas hablan mal de Dios o proclaman y dicen no hay un Dios. Y sin embargo, Dios en su paciencia las soporta y les da salud, les da sustento físico, a pesar de quienes son. Entonces la elección no es injusta de ninguna manera, porque si dijéramos que la elección es injusta, entonces Dios también es injusto, quien fue el que determinó salvar. Entonces la elección no es injusta, ¿cierto? A los ángeles que se rebelaron, Dios no los perdonó, sino que los arrojó, dice, en tenebrosas cavernas, reservándolos para el día del juicio. O sea que con los seres humanos hubiera podido hacer lo mismo y no lo hizo, en su misericordia, en su paciencia, ¿cierto? Entonces, la doctrina de la elección, dice el doctor Goudin, es plenamente capaz de acomodar la idea de que tenemos decisiones voluntarias al aceptar o rechazar a Cristo, y que Dios utiliza esas mismas decisiones que tomamos de manera voluntaria para su gloria, para el cumplimiento de su propósito, ¿cierto? Entonces, vemos este punto sobre todo cuando hablamos de la providencia de Dios. Dios, a pesar de las acciones injustas de las personas, cumple su propósito. Y habíamos tomado en ese entonces el caso de José, el hermano, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos. Y el mismo José dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios volvió ese mal en bien para dar vida a este pueblo. Entonces, dése cuenta que a pesar de las decisiones que tomaron sus hermanos para mal, Dios transformó ese mal para bien. O sea que Dios cumplió su propósito por medio de las decisiones voluntarias de sus hermanos, que pretendieron hacer el mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Ahora, Dios es autor del pecado. ¿Por qué entonces entró el pecado al mundo? Si de Dios viene todo. Bueno, la Biblia dice que Dios no es tentado ni tienta a nadie y que Él es santo, 3 veces santo. Entonces la Biblia no habla de que Dios sea, digamos, el culpable o el responsable del pecado en el mundo. Atribuye a sus criaturas la respectiva responsabilidad, por ejemplo a Satanás, su rebelión, injustificable porque era el sello de la perfección, una posición privilegiada en el cielo, y sin embargo se rebeló. Entonces
vemos que la doctrina no de la elección no es injusta. No es injusta, ¿no? Claramente. Bueno, hay otra objeción que dice que la Biblia menciona que Dios quiere que todos se salven. Y que si hablamos de la elección, entonces esto no sería verdad, porque si Dios quiere que todos se salven, pero por otra parte dice que Dios escoge a algunos, entonces ¿qué pasa con los que no son escogidos? Si la Biblia dice que Él quiere que todos se salven, por ejemplo, Primera de Timoteo, que es uno de los pasajes más conocidos, capítulo 2, versículo 5, 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice todos. Entonces, ¿cómo es posible que Dios manifieste una cosa en la Escritura y en otro pasaje entonces diga que no, que solamente los que ha elegido, al fin que se salven todos o los que Él ha elegido? Bueno, eso se puede resolver con lo que los teólogos hablan de la voluntad revelada de Dios y la voluntad secreta. Eso también lo habíamos considerado en ocasiones anteriores en esta serie de doctrina bíblica. Pero para resumir, la voluntad revelada de Dios es lo que Dios claramente le muestra a la humanidad a través de la Escritura que deben hacer. O sea, que se vuelvan a Dios, que lo busquen, que lo busquen. A todos, el llamamiento es general. Esa es la voluntad revelada, pero la voluntad secreta son los planes eternos que Él tiene de lo que va a suceder y lo que ha determinado. Esa es su voluntad secreta, pero en cuanto a la voluntad revelada de Dios, claro, la Biblia dice, cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Dice que Cristo murió por todos, mayormente por los que creen. Entonces, aquí se está hablando del deseo de que todos sean salvos, pero dentro de la voluntad secreta de Dios, pues sus planes eternos, como ya los vimos, quien nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, está claro, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la doctrina de la reprobación, que es como una de las cosas que pues, nos genera algo de temor, de terror, ¿cierto? De confusión, porque recordemos que dentro de la predestinación vemos en primer lugar la elección, lo que hemos considerado hace 8 días y estamos acabando de considerar hoy. Pero por otra parte también está la reprobación. Y hay quienes hablan de la doble predestinación, pero el doctor Gruden dice que no es correcto ni preciso afirmar doble predestinación, porque eso sería decir que de la misma manera que escoge a unos para salvación, escoge a otros para condenación. Tenemos que ser muy delicados con esto, porque siempre la Biblia habla cuando habla de la elección, habla para salvación. ¿Y qué pasa con aquellos que Dios no escoge y que permanecen en sus delitos y pecados, permanecen muertos en delitos y pecados? Bueno, dice el doctor Gruden que cuando entendemos la elección como la decisión soberana de Dios de escoger a algunas personas para salvarlas, entonces la contraparte sería la reprobación. Y la reprobación entonces sería la decisión soberana de Dios antes de la creación de pasar por alto a algunas personas, ¿sí? Que no serán salvas. ¿Por qué? Porque no fueron escogidas para salvación. Y de esta manera Dios manifiesta su justicia. Entonces la doctrina de la reprobación pues es de las doctrinas de pronto más difíciles de concebir y tenemos que tener mucho temor, mucho respeto. Tenemos que ser muy bíblicos para no sacar conclusiones equivocadas. Hay pasajes bíblicos, porque ya habíamos hablado de la elección, hay pasajes bíblicos que confirman la elección, pero ¿qué de la reprobación? Voy a considerar solo algunos. Judas, los más representativos. Judas 4 dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces dice que desde antes, así como hay quienes desde antes son elegidos, dice los que antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, estas personas que solo en su voluntad secreta sabe Dios, son destinados para condenación. Es lo que enseña la Escritura, no estoy leyendo otra cosa. ¿Y qué otro significado podríamos para aquellos que de pronto no lo ven
pues como con buenos ojos, ¿qué otro significado podríamos buscar estos pasajes? No podemos tratar de torcer las escrituras y tratar de interpretarlas para que digan cosas que realmente no dicen. Ya habíamos leído, y otra vez menciono, bueno, Romanos capítulo 9, vamos a leerlo desde el versículo 17 al 22. Dice, Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y bueno, seguimos leyendo acá en los próximos versículos. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorio las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? O sea, vemos a los que preparó para gloria, pero los vasos de ira que preparó para destrucción. Entonces podemos hablar de la reprobación allí. Repito, no podemos analizar estos pasajes de acuerdo a nuestra lógica humana, porque entonces pues no los concebiríamos, los rechazaríamos, pero recordemos que la grandeza de Dios es inescrutable. Vamos, por ejemplo, a considerar Romanos 11:7. También dice allí que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, los escogidos lo alcanzaron dentro del pueblo de Israel, pero los demás fueron endurecidos, lo que enseña aquí la palabra. Y también dice Primera de Pedro, que también habla de esto de la reprobación. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 8 dice, el Señor Jesús es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, ¿sí ve? Estamos viendo que algunos pues permanecen en su desobediencia por el soberano y perfecto designio de Dios. De ahí para allá no podemos inferir más, sino lo que afirma la Escritura, ¿no? Entonces, el doctor Grudem, por último, en cuanto a este punto de la reprobación, habla de que no se puede hablar de doble predestinación porque hay aspectos diferentes en la elección y en la reprobación. Por ejemplo, la elección para salvación, bueno, se va a Dios escogiendo con amor, ¿cierto? Pero en la reprobación es algo que entristece a Dios. La reprobación entristece a Dios, ¿cierto? Pero evidencia su justicia. ¿Por qué? Porque aquellos que han rechazado es justo que reciban la retribución por haber rechazado voluntariamente. Ya recordemos que ya hablábamos de la soberanía y la voluntad ejercida del hombre. Dice en Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva limpio de su camino y que viva. Voluntad revelada de Dios. Y también vemos la tristeza de Dios al decir, no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del impío. Entonces, claramente, en la elección hay regocijo, en la destrucción del impío hay tristeza, ¿cierto? La voluntad revelada de Dios, no quiero la muerte del impío, sino que escuche el mensaje de Dios y se arrepienta. Pero en cuanto a su plan y su propósito secreto, bueno, solo Él lo sabe, ¿no? Y vemos que también en cuanto a en la elección, ¿cierto? La elección reside en Dios, es la gracia de Dios salvando a los hombres. O sea que la esencia de la elección
es la gracia de Dios. Y la esencia de la reprobación, bueno, hace referencia a la culpabilidad del pecador y a la justicia de Dios trayendo castigo a esa culpa. Entonces, dése cuenta, en la elección es la gracia de Dios. En la reprobación es la justicia de Dios trayendo retribución al pecador que rechazó de su voluntad, ¿cierto? Entonces, la base de la elección es la gracia de Dios. La base de la reprobación, pues, es eh, la, los hombres rechazando y Dios ejerciendo justicia por ese rechazo, porque se les ha dado testimonio, ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, por eso no hablamos de doble predestinación, sino más bien identificar tanto la elección como la reprobación. Y por último, entonces, decimos cuál es la aplicación práctica de la doctrina de la elección. Bueno, la doctrina de la elección pues, nos hace pensar, ¿cierto? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué en definitiva Dios decidió salvarme? Bueno, es por su gracia. Y la elección damos gracias a Dios que nos permite a nosotros reconocer que Él es soberano y que no depende de nuestros esfuerzos, sino de nuestra dependencia en Él y nuestra perseverancia, porque si Dios nos capacita, nos adopta en su familia, entonces nos dará las fuerzas para permanecer. Por eso hablábamos de la seguridad que es el Espíritu de Dios, las arras de nuestra herencia, ¿cierto? Entonces, el doctor Ruden termina diciendo que la doctrina de la elección nos dice que soy creyente simplemente porque Dios en la eternidad pasada decidió darme su amor. ¿Y por qué decidió darme su amor? No por algo bueno en mí, sino porque decidió amarme. Y en su justicia, Cristo se ofreció como sacrificio de expiación, como ya lo dijimos. O sea, no creamos que la elección pasa por alto la justicia de Dios. No, porque en Cristo nuestros pecados son, castigados, porque Él muere como sacrificio sustituto con el cual nos identificamos al creer, al volvernos a Él. Y la doctrina de la elección entonces nos muestra su amor y por otra parte nos hace humildes. No tenemos ningún derecho para recibir la gracia de Dios, entonces no sería gracia, ¿cierto? Si Dios escogiera por las obras, entonces la gracia ya no sería en ningún sentido la gracia de Dios, ¿no? Y es lo que quiero finalizar. Aquí tenemos nuestro esquema de las objeciones en cuanto a la elección. Pero ya terminando entonces, la aplicación práctica, ya vimos, esto nos muestra, la elección nos muestra el amor de Dios. Recordemos, en amor habiéndonos predestinado, Efesios capítulo 1. Y por otra parte, vemos también que esto nos hace humildes y que no es por nuestras decisiones, no es por nuestro favor, sino por su gracia. Y por eso dice en Romanos capítulo 11, versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Por eso yo decía que Dios no nos escoge porque antes de estar en esta tierra físicamente, ya Dios sabía qué decisión íbamos a tomar, ¿no? Porque si fuera por nuestras obras y nuestra capacidad, entonces ya no obraría la gracia, sino la salvación por méritos. Entonces no es que Dios nos escoja por méritos, sino por su gracia. Entonces, dése cuenta que la gracia es contrario a las obras, pero la gracia produce obras, eso sí es importante aclararlo. No es que simplemente soy salvo y de ahí en adelante vivir como yo quiera, no, la gracia produce obras y por las obras entonces se conoce el árbol, por los frutos que da y por eso podemos determinar si hay salvación o no hay salvación en la vida de una persona, o si se evidencia la salvación o no se evidencia. No estamos diciendo que va a ser condenada, no, sino que si esa persona no se arrepiente y permanece en ese estado de pecado, pues entonces
ha rechazado la gracia. Bien. Alguien me decía, o pues objetando la doctrina de la elección, pero no, por ejemplo, tal cantante, ¿cómo vamos a negar que Dios lo tocó si bendijo a muchos y hoy en día está en una situación alejada en muchos sentidos del evangelio? Entonces decimos que esta persona no había sido salva antes. No podemos decir eso. Dios incluso da a algunos, dice, dio dones, incluso a los necios. ¿Qué pasó con Saúl? Lo mismo. Entonces no podemos decir que haya perdido su salvación, sino que no permaneció, dice la Biblia. Si fuesen de nosotros hubieran permanecido. Por eso es importante perseverar, que el Señor nos ayude, nos perdone, nos limpie, nos ayude, y a través de la doctrina de la elección podamos nosotros apoyarnos en su gracia, en su favor, y no en lo que nosotros podamos hacer. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Oramos por el pan, por el vino, por los que vamos a participar. Bueno, ayúdanos, Señor, haznos dignos, perdona mi iniquidad, porque reconozco mi rebelión, es grande es mi pecado, Señor. Pero también reconozco que tu gracia, como estamos viendo, es grande para elegirnos aún antes de la fundación del mundo, elegirnos en amor y para alabanza y la gloria de su gracia. Gracias, gracias por ese consuelo que nos das. Perdona mi iniquidad, Señor, y permíteme participar en dignidad, Señor. Permíteme, Señor, participar en dignidad. Comamos del pan y la copa. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu
gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo que tú nos das, Señor. La gloria y la honra sean para ti. Gracias por darnos esta mañana. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de reunirnos, así sea por este medio. Bendice, Señor, a cada persona que está escuchando, a las familias, Señor, para que vengan a salvación, lo más importante, la salvación espiritual, el conocimiento de ti, no la religiosidad ni la superstición, sino el conocimiento del Dios verdadero a través de la Biblia. Bendícenos a todos y a cada uno y gracias por regalarnos esta reunión y cada uno de los versículos que leímos. Amén. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos estar en este tiempo compartiendo con ustedes la palabra. Entonces, damos gracias a Dios y muchas bendiciones para todos. Bendiciones.